Alejandro Martínez nació en la Ciudad de México en 1979 e ingresó al Conservatorio Nacional de Música en 1994, donde estudió la carrera de órgano, bajo la guía del maestro José Suárez, con quien aprendió además materias como armonía, contrapunto, bajo cifrado y formas musicales. Conocí a Alejandro Martínez cuando ambos fuimos estudiantes en el conservatorio. Tuve la fortuna de coincidir con él en varias de nuestras clases y de disfrutar de su agradable amistad y de su ingeniosa personalidad. El día que hice mi primer examen público de guitarra, en el tercer año de la carrera, allá por 1997, toqué mi examen y al terminar, mientras guardaba mi guitarra y mis cosas, Alejandro llegó a felicitarme por el examen y me regaló una página en manuscrito que decía Estudio número 1 para guitarra de Alejandro Martínez. Y hasta abajo tenía una dedicatoria, decía dedicado con mucho cariño para mi gran amigo Juan Miguel Suárez por su primer examen público. Alejandro escribió los estudios del 1 al 4 entre junio y noviembre de 1997 y más tarde, en el verano del año 2000, hizo una revisión de esos primeros 4 estudios y añadió los estudios 5 y 6. Y para darle a la obra su forma final, los estudios 3 y 4 intercambiaron lugares, pensando en que al ejecutar los 6 estudios juntos se tenga la sensación de unidad de una suite. El lenguaje de la obra se basa principalmente en armonías modales y tonales. Y como toque adicional se perciben algunas benévolas influencias de músicas como el jazz y el blues. En la obra se pueden detectar también las sombras de compositores influyentes en Alejandro, como la marcha de Gheorghi Ligeti. Que sirvió como inspiración para el tercer estudio. Para el final de su obra, Alejandro utiliza el impulso rítmico de una toccata como manera de cierre. Esta idea de cerrar la obra con una toccata es inspirada por el concepto de algunas obras de Leo Brouwer. Y por la obra 21 grupos del compositor mexicano Miguel Ordóñez.
Los 6 estudios de Alejandro Martínez fueron estrenados por un servidor el 22 de septiembre del año 2000 en la sala Agustín Caballero del Conservatorio Nacional de Música de México, en un concierto dedicado a la memoria de mi maestro, Marco Antonio Anguiano, quien había fallecido un par de meses atrás. Al final del concierto, el maestro Gonzalo Ruiz Esparza, quien era mi maestro de análisis musical, se acercó conmigo y me dijo que había disfrutado mucho la obra de Alejandro y me preguntó si se había inspirado para el tema del primer estudio en alguna obra de Schubert y hasta me tarareó el tema, ¿no?